Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 3 en adelante, vamos a leer. Dice del verso 3 en adelante: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de los que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en verano, ni invierno ni en día sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguien os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Mirad, así que si os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Con ayuda del Señor, en esta mañana traigo un pequeño sermón titulado Señales de los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos. O señales antes del fin, pero yo la he titulado Señales de los últimos tiempos. Amén. Sabe que el Señor, en su sabia sabiduría, en su magna sabiduría, le dio a los seres humanos algo prodigioso, y aún a los animales. Algunos dicen que los animales tienen un instinto sobrenatural, dicen que entienden. Yo recuerdo cuando sucedió el último eclipse solar, recuerdan que los animales comenzaron a pasar porque estaban confundidos, y los gallos comenzaron a cantar. Eran como las 3 de la tarde y los gallos comenzaron a cantar, y los animales venían y veían. Dicen porque ellos tienen un instinto que Dios les dio. Cuando hubo un tsunami, recuerdo yo, por allá en una de las islas de Asia, recuerdo que dicen que cuando el tsunami venía, los animales entonaban unos cantos y huyeron sin que todavía el tsunami se aproximara, pero ellos tenían un instinto. ¿Y es por qué? Porque el Señor nos ha dado señales. El Señor no quiere tomar a nadie por sorpresa, por eso nos ha dado señales. Las señales son importantes porque por medio de las señales se pueden evitar muchas cosas: catástrofe, fracaso, muerte. Hay un eslogan que dice: las señales salvan vida. Y usted ve, pongamos las señales que usan a nivel mundial en lo que es la circulación, en el control del tráfico, y esas señalizaciones que son importantes. El hombre las ha implementado, pero que todo eso vino de Dios, porque Dios está detrás de un orden.
general. Y Dios no quiere tomar a nadie por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Entonces, mire, hay señales preventivas, señales informativas, señales reglamentarias. Y si usted no obedece a esas señales, usted puede recibir un gran perjuicio. ¿Cuántas familias han quedado en medio del dolor porque la irresponsabilidad de alguien que no obedeció a un padre se metió, se accidentó, se mató y ahí quedó el dolor y la muerte y la pérdida por no obedecer a una señal? ¿Cuántas personas hoy en día están en luto porque en estos días de los puentes, últimos puentes festivos de junio, fueron miles de personas las que murieron en todo el mundo y aquí en Colombia mayormente a causa de qué? De la imprudencia de las personas que no observaron las señales, y las señales son importantes. Es que cuando Dios hace una cosa no lo hace porque a Él le plació, sino porque tiene un sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces las señales juegan un papel importante dentro de la vida, dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de todo lo que se mueve. Dios a todo le dio una señal. Amén. Aún el cuerpo. Cuando el cuerpo se va a enfermar, hay señales. Usted siente un dolor, una picada, siente fiebre. ¿Por qué viene la fiebre? Cuando hay fiebre, por lo general, hay una infección. Hay un dolor. Esa es una señal. Las catalogan también como síntomas médicamente, los síntomas. Pero los síntomas no son sino señales. Y los médicos empíricos y los médicos anteriormente se basaban en eso. Le preguntaban a la persona qué se siente, qué le da, qué le pasa. Y la persona explicaba y ellos se guiaban por las señales o los síntomas para determinar hacia dónde, qué tenía la persona. Y de esa manera poder evitar que llegara a mayores consecuencias. A todos nos dio señales. Mire, yo veía a los animales, yo veía, pongamos los animales, los caballos, los asnos, los toros. ¿Cómo saben cuando la hembra está en calor? ¿Quién les dice? Pero ellos tienen algo que les avisa y saben que está en calor. Y mire, pueden haber 500 vacas y ahí está el toro, pero el toro no se llega a ella si no tiene la señal que Dios le puso para que él la sintiera. Eso lo hizo Dios. Amén. De manera que hay señales y Dios también trajo señales que se encuentran en la palabra de Dios, y por eso el Señor escribió o dijo estas palabras que el apóstol escribió. ¿Para qué? Para que nos quedaran como señales. ¿Por qué? Porque había una inquietud, y a raíz de esa inquietud entonces vino una respuesta, y es que habían unas señales. Señales antes del fin, o señales de los últimos tiempos. Desde el principio, desde que el Señor trajo esta información por medio de los profetas al pueblo de Israel, a ellos le nació una inquietud, un interrogante. Y dice que algunos inquirían diligentemente a ver en qué tiempo, qué pasaba, cómo iba a ser eso. Y entonces acudían a los escritos, porque Dios había revelado a algunos hombres la manera como se iban a desenvolver los acontecimientos para llegar al punto del cual ellos estaban preocupados. Eso lo ha hecho Dios siempre. La Biblia está llena de señales que nos muestran que el fin está cerca. La venida del Señor está cerca. El levantamiento de la amada está cerca. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios por hombres instruidos por el Espíritu Santo que dejaron plasmada con pluma la palabra de Dios en este libro. Y yo me quiero trasladar un poquito allá al profeta Daniel. Aunque Daniel lo catalogan como uno de los profetas menores, pero que Daniel es uno de los grandes profetas. Porque lo que profetizó Daniel no es cosa pequeña. Al igual que todas las personas que estaban cautivas, que habían sido llevadas cautivas a un imperio diferente, a un reino diferente,
tenían en su corazón la inquietud de cuándo iban a suceder las cosas de que hablaba el Señor, que le había dicho el Señor al profeta Jeremías. Y que el profeta Jeremías había escrito, y ellos tenían eso en la mente, y a cada instante se preguntaban, ¿cuándo será esto? ¿Cómo nos enteramos para que no nos vaya a tomar por sorpresa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo indagamos? Y en esa estaban, y Daniel estaba preocupado y había orado, pero Daniel no entendía. Y dice que Daniel allá en el capítulo 9, dice que de pronto él comenzó a orar y comenzó a pedirle al Señor perdón por su pueblo, por su familia. Y comenzó a orar, dice que se fue en ayuno, en silicio, en lloro, en lamento, y se metió en ayuno y oración, porque él quería entender estas cosas, quería saber cuáles eran las señales, para no correr en forma desordenada, sino correr hacia dónde. Y entonces dice que cuando él estaba en esa angustia, dice que aún no había terminado su ayuno cuando vino la respuesta de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado. Cuando alguien se interesa en saber algo de Él, Él está interesado en revelarlo. Miren, las hermanas querían conocerle el nombre, entonces Él les reveló el nombre. Y Daniel estaba preocupado y Daniel estaba metido en eso. Y de pronto envió el Señor a Gabriel. Y Gabriel le dijo, mi muy amado, luego tú estuviste orando, salió la respuesta. Pero lo que tú quieres, lo vas a recibir. Dios te ha dado entendimiento para que entiendas. Lo que tú quieres saber, Dios te lo ha revelado. Pero ¿sabe? Que antes de que suceda todo eso que está escrito y a lo que tú te estás refiriendo, a la prevaricación y a terminar el santo sacrificio y a la abominación desoladora que vendrá sobre Jerusalén, antes de que eso suceda, sucederán 70 semanas. Le habló de 70 semanas. Hermano, y si nosotros miramos en la Biblia, eso está claro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios claro, diáfano. Dios no anda en oscuridad, Dios no oculta, Dios revela. Lo que ha sido revelado y lo demás se lo conserva a Él, pero Dios es un Dios que revela a sus hijos las cosas. Y Él le dijo, desde que salga el edicto, como ellos estaban cautivos y estaban anhelando reedificar el templo, entonces ellos anhelaban y el Señor le dijo, desde que se edite, redacte o firme el edicto para la reconstrucción de Jerusalén, hasta ese día van a suceder unas semanas. Y le dijo el Señor, el templo y todo eso se va a reconstruir en 7 semanas, así se lo dijo. En 7 semanas, en hebreo le llaman como setenas, o sea, semanas de 7 años. Setenas, semanas de 7 años. Entonces dice, serán 7 semanas. Y si miramos el tiempo en que se reconstruyó todo ese lugar, cuando vino primero Esdras y luego vino Nehemías, dicen tiempos angustiosos, reconstruyeron el templo en 7 semanas, 49 años duró la reconstrucción del templo y 7 por 7 son 49 años precisos y ahí está escrito en la palabra de Dios. De manera que se cumple tal cual como Dios lo ordenó. Dice que en tiempos difíciles, y fueron tiempos difíciles, ¿por qué? Porque se levantaron los enemigos. Recuerda, hermana Rosalba, que se levantó Sanbalat, Tobía, Gesén, el árabe, y querían atemorizarlo, y fue cuando ellos tomaron la determinación y dijo Nehemías, la obra se va a seguir, nadie se acobardará, unos con la espada en la mano y otros con el palustre y manos a la obra, y siguieron y en 49 años 7 semanas terminaron el templo. Y el día que ellos terminaron el templo, que se subieron por el muro y dice que iban cantando, tiraron adelante a los cantores y a los levitas con gran algazara. Y dice que las ciudades de alrededor temblaron de pánico y de temor cuando sintieron el poder del pueblo de Dios. Cumplimiento, 7 semanas. Y le dice, y le sigue diciendo el arcángel Gabriel a Daniel, y a partir de eso, de la reconstrucción hasta la muerte del Mesías, pasarán 62 semanas.
62 semanas. Y ahí no tiene pele. Si usted multiplica esas 62 por 7, dan 434 años que sucedieron desde allá, desde la reconstrucción del templo, hasta el día que el Señor Jesucristo se paró en el templo y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, resucitar muertos. Y dice que enrollando el libro del profeta Isaías, se lo dio al ministro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y ahí se cumplieron 62 semanas, 432 años. Y si a esas 62 semanas le sumamos las 7 semanas en la reconstrucción del templo, son 69 semanas. ¿Cuándo se cumplen esas 69 semanas? El día en que el Señor Jesucristo fue con un gran madero sobre sus espaldas y murió por nosotros. Ese día se cumplieron 69 semanas, y a partir de ese momento el Señor hizo así, de ras, y abrió un paréntesis. Pueblo de Israel, te toca esperar, porque hay un pueblo que no es mi pueblo, hay un pueblo que no me conoce, un pueblo que no me ha visto, pero en el cual yo me voy a manifestar y levantaré una nación para que me adore y para que me alabe. Aleluya. Oh, aleluya, bendito su nombre. Oh, aleluya, bendito su nombre. Aleluya. En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, dice que él cuando llegó dice: oh, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, oh, Galilea de los gentiles, a la orilla del mar, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en sombra de muerte, luz le resplandeció. Oh, llegó la esperanza, llegó la vida. Llegó lo que nosotros no esperábamos, como dice la canción. Nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, lejos de la ciudadanía de Dios, desarraigados, no pertenecíamos al buen olivo, hermano Johnny, estábamos sin Dios y sin nada, pero a Él le plació en su infinita misericordia tomar una rama del olivo silvestre y injertarla en el olivo sagrado para hacer un pueblo y derribar la barrera de en medio y decir: todos ahora somos uno en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros detallamos todos estos, disculpen la redundancia, estos detalles, nos vamos a dar cuenta, a entender de que el Señor ha venido hablando y todo está claro en la palabra del Señor. Yo no sé por qué la gente va del brujo a saber qué va a pasar, si aquí está todo lo que va a pasar. El brujo lo único que debe de saber es que él va a ir para el infierno con el patrón de él, pero aquí está todo claro, todo claro. Mire, hasta ahí está claro. El Señor suspendió el trato con el pueblo de Israel. Pero porque suspendió el trato no es que al Señor no le duele su pueblo y no lo guarda. Israel tiene 10 naciones que lo rodean, enemigos de él y que quieren comérselo. Ahí está Irán que le quiere caer. Y ahí está Irak y están todas esas naciones que le quieren caer. Y cuando habla del norte, cuando él habla del norte allá en la Biblia, no está hablando de Estados Unidos ni de Canadá, no, está hablando del norte de Israel, los países que eran de Got y Magot, o sea, los países de la cortina de hierro de hacia arriba, esos son los del norte, y esos países quieren arrasar a Israel, pero él no se los ha permitido. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido su tiempo, porque todo está determinado en la palabra de Dios que suceda. Por eso él dice: pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como por orden del Todopoderoso. Porque Él es el que tiene los hilos de todo. Hermano, una de las cosas que me trajo, de lo que me motivó a esto, es porque yo veo una gran necesidad. Hermano, la venida del Señor está cerca. El levantamiento de la iglesia está cerca. Y yo quiero que miremos ahora ya en lo nuestro, olvidándonos de todo eso que pasó allá, que está escrito ahí, que ahí quedó para memoria. Vamos a partir del punto del momento en que el Señor se paró en el monte de los Olivos.
Ya él estaba para ser levantado, ya había terminado su obra, había resucitado, ya estaba llegando a los 40 días para ascender al cielo. Pero había una preocupación de parte de los apóstoles. Ellos estaban preocupados y ellos estaban esperando el momento, porque él estaba con mucha gente, la gente le agolpaba, y esperaron el momento preciso en que él quedó solo y se le acercaron. Le dijeron: maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Por favor, no nos vayas a dejar así, que nos tomen por sorpresa. No, dinos. Entonces, lo maravilloso del Señor es que Él no se cayó. Él no les cambió la conversación como se la cambió a Nicodemo, como se la cambió a la samaritana. No, Él no le cambió la conversación. Él dijo: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que le dijo. Miren, hermanitos de la iglesia central, amigos que nos visitan, mire que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Mi hermano Johnny, se han levantado profetas, maestros, apóstoles. Escuchaba, bueno, sin estar buscando ahí, agarré una emisora y me llamó la atención que una emisora en Bogotá, una mega iglesia, y leyeron asistencia. Tuvimos la asistencia hoy domingo en las dos dominicales, son dos dominicales que hacen. Tuvimos una asistencia de 23.640 personas y 9.400 y pico de niños, para un total de 33.000 y tantas personas. Y ese es un apóstol. Entonces, eso está escrito en la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: se levantarán falsos cristos, pero mirad que nadie os engañe. Y Él le dijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Usted no ha escuchado de guerra? ¿Usted sabe cuántos millones de euros están gastando las naciones armándose? Esa nación que tenemos ahí vecinos, ¿usted sabe cuántos millones le ha comprado en armas a la Unión Soviética? A Rusia. Millones. La gente gasta el 70% de algunos países de su presupuesto nacional, lo gastan en armas. ¿Para qué? Para armarse para la guerra. Y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Rumores de guerra. Y dice: y habrán pestes. ¿Usted no ha visto pestes? Hermanos, no se han sobrepuesto los médicos, los laboratorios esos alemanes que son los más poderosos del mundo. No se han sobrepuesto de una inversión millonaria buscando una vacuna, buscando esto, cuando de pronto les aparece una enfermedad peor y los deja peor. Enfermedades incurables, el cáncer, el SIDA, el ébola y una cantidad de enfermedades que aparecen cada día. Han clasificado una cantidad de enfermedades desconocidas. Que todavía ellos no saben qué es. Pero nosotros sabemos que todo eso está enmarcado en la palabra de Dios. Habrán peste y habrá hambre. ¿Usted ha visto hambre? Ojalá usted tuviera la oportunidad de ver uno de los canales de esos de África. O ha visto de pronto algún día por Discovery o por alguno de esos canales. Terrible, hermano. La gente muriéndose del hambre. Miles de niños mueren de hambre, hermano, con la piel pegada a los huesos. Pegados del seno de la madre y lo que sale es sangre. Y yo he visto cuadros que los niños tiran las manos para tomar las moscas, con todo el perdón, las moscas, y se las introducen porque el hambre es terrible. Nos duele mucho, no quisiéramos que el mundo esté así, pero el Señor en su infinita misericordia nos mostró de que todo esto iba a suceder. De pronto no podemos ir allá, pero podemos doblar nuestra rodilla y pedirle al Dios de la misericordia que tenga misericordia de ellos. Hay hambre, la gente se muere de hambre. Y eso está escrito. A pesar de que la UNICEF y todas esas organizaciones han hecho ingentes esfuerzos, pero es imposible porque eso está escrito en la palabra de Dios. Hambre, terremotos en diferentes lugares. Usted no conoce de terremotos, ¿verdad?
¿Cuántas personas han muerto en estos últimos años a causa de los terremotos? Ese terremoto tan violento que hubo en Haití, ese terremoto tan terrible que hubo en Japón. Y a pesar de que ellos decían tenerlo todo previsto y tenían unas murallas de más de 12 metros porque ellos se sentían insolubles ante eso, vino la mano del Todopoderoso y con un simple viento que envió fueron derribados todos esos muros y murieron miles de personas. Y sigue temblando en todo el mundo, aunque no en la misma magnitud que tembló allá, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Dice, por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado. Entonces, hermano, no se extrañe, la Biblia dice que el mundo está en manos del maligno. En manos del maligno está el mundo. El Senado está en manos del maligno, la corte está en manos del maligno y ellos son los que le dictan. Y por eso usted ve el esfuerzo que están haciendo para casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, para que los niños sean adoptados por personas. Es terrible todo eso que está sucediendo y hablan de libre albedrío, de que la persona tiene que tener su libre desarrollo y que la persona no hay por qué cohibirle. Usted no tiene por qué traer a sus niños a la iglesia. Deje a los niños que crezcan en su ambiente y cuando ellos estén grandes, si quieren que vengan, pero usted no los traiga. Eso es lo que el diablo pretende y ha implementado leyes para eso. Todo eso es lo que está trayendo consigo que la maldad se ha ido multiplicando. Usted no puede corregir a sus niños porque ya los niños le enseñan que lo llevan al bienestar familiar y lo denuncian y lo sancionan. Entonces hay que dejarlos que crezcan como animales. ¿Para qué? Para que entonces crezcan como animales y comiencen su desenfreno hacia el pecado. Y por eso usted está viendo que el mundo está revuelto. A usted lo matan por una cartera, lo matan por un celular, lo matan por unos zapatos, lo matan por un bolso que a veces no lleva nada. Es terrible la situación. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Y a causa de verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Se ha enfriado el amor. Hermano Johnny, con razón, porque es que la cosa se ha puesto difícil, hermano Johnny. A usted le llega una persona en la casa, le llega un anciano tocándole la puerta. Mire, señor, que yo estoy con hambre, que estoy muy mal y necesito que usted me permita entrar un poquito para ir al baño. Yo me estoy muriendo, mire, estoy muriendo. Entonces de pronto a usted se le mueve el corazón y le abre la puerta. Y cuando usted abre la puerta viene la moto y vienen dos tipos atrás. Y se mete y le llevan todo. Entonces, por eso el amor de muchos se ha enfriado, pero es a causa de la misma maldad. El mundo está convulsionado, el mundo está desencuadernado y eso es lo que el diablo quiere. Pero nosotros no estamos con la mente del mundo para que aquel día nos sorprenda como ladrón, sino que estamos atentos a la palabra de Dios. Y el Señor le siguió diciendo, les dio muchas señales. Cantidades de señales, hermano. Es que podemos mirarla y podemos mirar una cantidad de señales. Mire cómo está el clima. ¿Cómo le llaman ahora? El calentamiento global. El océano Pacífico se calienta, el Atlántico se enfría y eso es una revoltura. Entonces se levanta una cortina de calor por acá y se levanta una fría por acá. Y por eso yo estaba viendo en Bolivia hay una parte que se está congelando y otra parte que se está muriendo por una sequedad terrible. Calentamiento global. La ciencia se ha aumentado en una forma vertiginosa. Hermanos, ¿cómo avanza la ciencia? Esa competencia que hay entre esas compañías telefónicas y usted ve esa competencia y que hoy saca el iPod y que mañana saca y que mañana saca el otro y es una carrera, pero todo eso es cumplimiento de la palabra de Dios porque dice el Señor que llegará el día en que los gentiles llegarán a la plenitud y entonces, aleluya, todo eso que está sucediendo, hermano. El Señor le siguió diciendo y le dice, de la higuera aprended
Cuando ya sus ramas están tiernas y comienzan a aparecer los cogollitos, las hojitas esas verdes, es porque el verano ya está cerca. Y eso es así. Eso es así. Cuando se habla de la higuera, dice que la higuera es comparada con Israel. Y si le damos un vistazo a esa higuera que está rebeldeciendo, nos damos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Uno ve esos informes que vienen de Israel y uno se queda abismado de ver cómo se está cumpliendo todo al pie de la letra. Israel se está convirtiendo, creo que es el segundo país productor de frutas del mundo. En pleno desierto, con un terreno tan pequeño, un país tan pequeño, pero tiene una productividad y una tecnología tremenda. Y la gente se pregunta por qué, pero es porque eso está escrito en la palabra de Dios. El desierto reverdecerá. Eso habla espiritual, pero habla también de lo natural, de lo físico. Se está cumpliendo. Israel tiene unos avances tremendos. La tecnología, las armas, la ciencia, la medicina avanzada. ¿Usted cree que esos 10 países ya no le hubieran caído a Israel si Israel no tuviera todo eso que el Señor le ha dado? El Señor le ha dado cosas grandes y todo eso es muestra de que la venida del Señor está cerca. Yo escuchaba, ustedes escucharon una noticia que el presidente de acá de nuestra república estuvo de visita allá, ¿cierto? ¿Escucharon? La semana pasada estuvo el presidente santo en Tel Aviv. La capital política es Tel Aviv. Jerusalén está dividida entre palestinos y judíos. Está dividida, pero ahí no está la capital. La capital es Tel Aviv. Israel tiene un presidente y tiene un primer ministro. Y el que manda, prácticamente el que manda la parada es el primer ministro, que es Benjamín Shalom. Y el presidente es Simón Pérez. Pero es una figura casi decorativa. Mire, todo eso que usted está viendo es porque se está cumpliendo al pie de la letra la venida del Hijo del Hombre. Hermano, lo que está sucediendo, sin irnos tan lejos, aquí en nuestro medio, todo lo que está pasando es que la venida del Señor se acerca cada día. Y el Señor no quiere es que nosotros seamos tomados por sorpresa. Y el Señor tiene una parábola maravillosa ahí también en el versículo 24 y dice que había un padre de familia que tenía un hijo y él quiso celebrarle la boda a su hijo y mandó a sus sirvientes para que fueran a llamar a los invitados, pero los invitados dijeron: no tenemos tiempo, estamos ocupados para eso, estamos en nuestras labores. Y unos se fueron a su hacienda, a su finca y dejaron a un lado eso, hicieron caso omiso y no vinieron. La gente vinieron con la noticia al padre de familia. El padre de familia se disgustó y dice que mandó a sus guardaespaldas para que mataran a esa gente, le destruyeran todo y acabaran con todo porque se enojó, porque no lo... Y él dice, ¿qué padre de familia dice si sabe que eso va a suceder? Va a comenzar de pronto a golpear a sus siervos y a sus conciudadanos y se va a ir con los borrachos y con los perdidos para que aquel día lo sorprenda como a ladrón. Y entonces añade: pero vosotros no sois ladrones para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. No somos hijos de la noche, sino del día. Y el Señor le siguió hablando porque había un interés grande de parte de Él para que la gente se enterara de que las señales se estaban cumpliendo y que estaban ahí. Y Él le sigue hablando y le muestra una parábola y le dice: habían 10 vírgenes, porque iba a haber una boda. Y habían 10 vírgenes que tenían que esperar listas, preparadas al novio, porque el novio iba a llegar en el momento en que menos pensaran. Iba a llegar el novio. Amén. En el momento en que menos pensemos, llegará el novio, llegará el esposo. Llegará el esposo de la desposada en el momento que menos pensemos. Mire todo lo que el Señor les viene diciendo. Dice: pero dentro de esas 10 vírgenes habían 5 vírgenes insensatas, fatuas, faltas de entendimiento. Y tomaron sus lámparas
pero no tomaron aceites consigo. Y dicen que las cogió el sueño y cabecearon y ras se durmieron. A la medianoche se escuchó un clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Y salieron corriendo desaforadas a buscar las lámparas y le echaron mano a las lámparas. Y qué sorpresa sería la de esas 5 insensatas que tomaron sus lámparas y nada, nada. Y la yesquera, y nada, nada, nada. Pero las otras alegres encendieron sus lámparas y uy, hay suficiente. Y de pronto llega el novio y ellas entran y se cerró la puerta y comenzó la fiesta. Pero aquellas quedaron sumidas en el dolor y en la angustia por no haber obedecido a la palabra de Dios. Hermano, es un cuadro patético de lo que está sucediendo. Nosotros somos la amada, somos la novia del Señor. Y tenemos la lámpara. Y tenemos el aceite del Espíritu de Dios. El Señor dice que el apóstol Juan, cuando estaba allá en la isla de Patmos, dice que en el instante yo estaba en el Espíritu. Cuando el Señor le dijo, sube acá y te mostraré todas estas cosas. Dice, y en el instante yo estaba en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu para poder estar en ese día. La lámpara debe estar encendida. La lámpara debe estar con aceite suficiente, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. No podemos hacer cábala ni inventarlo. Nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos lo saben. Y él sigue añadiendo, si el padre de familia supiera a qué hora iba a venir el ladrón a minar su casa, no dormiría, velaría toda la noche. Hermano Miguel, usted que sepa que allá su casita Dios no lo permita y lo guarde, y el ángel de Jehová que está acampando al lado suyo siga acampando. ¿Qué tal que usted a medianoche usted roncando, sabiendo que ya le habían dicho, señor Miguel, por ahí hay un tipo rondeando que se le va a meter, y entonces usted hace caso omiso y se duerme? No, no podemos ser así. Amén. Dice, si el padre de familia supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dormiría, sino que velaría toda la noche. Estaría atento esperando el ruido. Allá en la casa tenemos una perrita pequeña, una perra, bueno, pequeña de tamaño porque ya está viejita. Pero esa perra duerme en el patio, y esa perra cuando alguien toca el portón ya ella está ladrando y enseguida nosotros despertamos. Hay una señal. Pero nosotros lo obedecemos, estamos atentos. Pero algo pasa. Cuando ella ladra y camina, algo pasa. Entonces hay que estar atento. Si el padre de familia supiera que hora iba a venir el ladrón, no dejaría minar su casa, sino que velaría. Pero nosotros no sabemos a qué hora va a venir el Señor. Nosotros no sabemos si viene mañana, si viene esta noche, si viene dentro de 2 meses. De pronto a usted le ha parecido cansón esto y le ha parecido llover sobre lo mojado. Pero si el Señor ha permitido esto, es para que usted esté alerta. Y si usted no está alerta, se perderá. Pero si usted está alerta, estará listo para partir con el Señor el día que Él venga. El apóstol Juan dice, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cada día se purifica, cada día se limpia, cada día se aparta, cada día corta esto. No, esto me está haciendo mal, voy a quitarme esto, voy a arrancarme esto. No, voy a hacerlo. Hay que estar preparado, hermano, porque el día y la hora no lo sabemos. Pero dice, pero nosotros no soy como aquel padre de familia. Nosotros estamos sobrios, despiertos. Allá en la epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, también le viene hablando, dice, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza.
Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. O sea, ignoran pero voluntariamente. La gente sabe, hermano Johnny. La gente sabe lo que es malo y lo que es bueno. La gente sabe lo que es el pecado. La gente sabe que andar es malo, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque hay un diablo, hay una fuerza día y noche detrás de usted tratando de borrarle de la mente todo lo que usted aprende y entiende aquí. Y cuando usted salga de aquí, él está esperándole en la casa con el televisor, con la película, para que usted se conecte al internet y borrarle todo y usted siga escuchando a Silvestre, escuchando las cosas y dejando pasar el mundo como si nada. Pero las pisadas del Señor están a las puertas. Ya se siente el del reloj de Dios. Se acerca. Se llega la hora. Aleluya. Y dice la Biblia, pero hay tiempo. Aleluya. El que hace lo malo, siga haciendo lo malo todavía. El que peca, siga pecando todavía. Pero nosotros, no. Porque nosotros no estamos en tinieblas, sino en luz. Él dice, el que se embriaga de noche se embriaga. Y el que duerme de noche duerme. Pero vosotros sed sobrios, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien a su debido tiempo mostrará al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oh, aleluya. El apóstol dice, ya lo había hecho en otra carta, pero yo insisto, porque no quiero que vosotros olvidéis, que vosotros ignoréis que la venida del Señor está cerca. Pero nosotros no andamos, que no debemos andar en lo mismo que andan los demás. Allá en la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, esperando, ¿sabes? Sale a seña baja. Oh, la bajancina. Oh, esperando ese día glorioso, ese día maravilloso. Aleluya. Oh, no se tarda en llegar. No se tarda en llegar. Hermano, la insistencia del hermano Clodomiro todos estos domingos hablando de lo mismo. Y usted se pregunta, ¿pero por qué tanta insistencia? Es que el hermano Clodo no tiene otra cosa. El Señor no le ha mostrado otra cosa. Pero es que Él quiere que te prepare, que me prepare. Porque Él no quiere ser partícipe ni responsable. Él no quiere llevarse un gran dolor ese día. Oh, aleluya. Yo abrigo la esperanza. Bueno, hoy me está acompañando mi esposa, gracias al Señor. Y yo abrigo esa esperanza de un día verla allá en el cielo. Y abrigo la esperanza de ver a mis hijas, a mis hijos. Y abrigo la esperanza de ver a la hermana Rosalba, a la hermana María de Valero. Ver al hermano Juan Hernández, verlos a todos un día. Eso lo repetimos cada vez que sepultamos a un hermano. Pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Dónde estamos nosotros parados? Estamos a las puertas de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud? El diablo está como el comandante del cuerpo del bombero, con las mangueras para apagar el fuego del Espíritu Santo, con los hidratantes para apagar el fuego que hay en tu corazón y llenarte de toda basura. Pero hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hermanito, no le puede dar papaya al diablo. Bueno, no son las frases que debía usar, pero yo te lo digo en términos. No debemos darle papaya.
Él anda como león rugiente. Él no es león, anda como león rugiente. El león de la tribu de Judá es otro y está de nuestro lado. Pero Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted, hermanita, que se ha guardado todos estos años, guárdese. Cúbrase con la sangre de Jesucristo. Yo creo que hoy es un día de tomar una determinación. Hasta aquí o hasta aquí. Sabe que el Señor respalda tu determinación. Si tú dices, hasta aquí hoy con el pecado, con esas costumbres que me están llevando a la perdición, y te pones firme, el Señor te respaldará hoy. Oh, la venida del Señor está cerca, hermano. Es terrible la situación. Hermano, el gobierno, las leyes, los que dictan las leyes, eso es terrible. Quieren que todo se convulsione, quieren que haya un caos. Y sabemos quién tiene la mano detrás de todo eso. Nosotros lo sabemos. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que un día nos llamó y que nos ha dado señales para entender que la venida del Señor está cerca, que está a las puertas. Todo lo que está pasando son señales. Analice, piense, mire. No solamente las que están escritas, y analice, piense. Oye, ¿por qué me pasó esta semana? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Fui a visitar a mi hija a Barranquilla y ese día que estábamos, en la noche que llegamos, una gran convulsión porque algo terrible. Ahí en los mismos bloques donde ella vive, un padre de familia mató a la esposa y mató al niñito de 4 años y eso convulsionó el sector. Y mi hija, tuve hasta que orar por ella porque ella estaba que no se le borraba de la mente. Y uno ve, pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Eso es lo que el diablo quiere. Pero todas esas son señales, hermano, de que la venida del Señor está a las puertas y que nosotros tenemos que pellizcarnos, despertar. No podemos dormir, hermano. No podemos olvidar, no echemos en saco roto esto. No salgas ahora diciendo, el hermano Augusto lo dijo, no importa quién lo haya dicho. Lo importante es que tú obedezcas a tu Dios, al que te llamó, al que se preocupa por ti, al que te cuida, al que te guarda, al que está atento. Yo le invito a estar en pie. Aleluya. Yo quiero orar. Oh, Saniba Halakasiba. Oh, Rabana Salahana Sakariba Hanasa. Oh, Sanahalai.